Sí, bueno, no lo pudimos enviar, entonces vamos a grabarlo y vamos a tirarlo en vivo. Entonces, bienvenidos hermanos, que el Señor les bendiga. Hemos tenido ahí un pequeño problemita con lo que es la transmisión hacia el Facebook, así que lo pondremos posteriormente. Le damos las gracias a Dios por permitirnos estar una vez más acá, reunidos, y también gracias a cada uno de los que nos están escuchando, tomando el tiempito. Como ya saben, hemos venido estudiando en las últimas semanas sobre la apologética, que es la defensa de la fe. Así que voy a permitirme por acá compartir la presentación donde vamos a estar repasando nada más así muy brevemente los últimos puntos que habíamos estado estudiando. Hablamos de que la apologética es la defensa de la fe. Entonces vamos a tratar de ver ahí algunos de los puntos. Estábamos estudiando 4 puntos por los cuales deberíamos nosotros ser defensores de la fe o ser apologetas. Entonces, habíamos hablado de todos los cristianos, todos los cristianos deberíamos ser capaces de comunicar el Evangelio, de ofrecer la defensa, una defensa de confiabilidad y veracidad, tener bases firmes, no es solamente creer porque a mí me dijeron, sino tener esa credibilidad, esa veracidad, involucrarse críticamente con las personas incrédulas de nuestro entorno, para que ellos puedan realmente creer con conocimiento de causa. Eh, Déjame darte algunas razones por las cuales la apologética cristiana es para ti, para mí y para todos los cristianos. Ya esto lo habíamos hablado, pero igual vamos a tener una palabra de oración para que el Señor nos dirija en este estudio. Papito Santo, gracias, gracias porque podemos llegar a tu presencia nuevamente, Señor. Queremos poner este servicio en tus manos para que seas tú recibiendo la honra y la gloria. Gracias te damos por tus cuidados y tu amor y te pedimos sabiduría para poder exponer, Señor, sabiduría para poder llevar el mensaje, Señor, que tú has puesto en mi corazón ya desde hace bastantes meses para poder disfrutar tu presencia, Señor. En nombre precioso de tu Hijo amado, te lo pedimos y damos las gracias. Amén. Ok, ya por aquí habíamos visto estos puntos. Número uno, los cristianos deberíamos ser capaces de explicar por qué tenemos fe en Jesús. Deberíamos ser capaces de razonar, de dar respuestas sólidas. Y ahí ya habíamos estudiado Primera de Pedro 3:15, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa o apología con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que demande razón de la esperanza que hay en nosotros. Entonces, deberíamos todos los creyentes ser apologetas. Número dos, los cristianos deberíamos ser capaces de criticar las cosmovisiones o las posiciones de la filosofía eh, mundial que son desde un punto de vista antibíblico. Hay posiciones que son completamente anticristianas y nosotros deberíamos estar preparados para presentar defensa ante todo este tipo de movimientos que se levantan. Dice 2 Corintios 10:5, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo, todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Entonces, eso también es una instrucción de Dios a través del apóstol Pablo, donde dice que nosotros debemos de tener armas o tenemos armas poderosas para la destrucción de fortalezas y derribar argumentos. Argumentos, recordemos de que todo esto que hemos venido hablando son filosofías, son formas de pensar que han venido socavando muchas veces las bases del cristianismo, por lo menos las bases de los cristianos, no del cristianismo, sino de los cristianos. Al no conocer nosotros todas nuestras bases, eh, empezamos a titubear y se viene dolorosamente levantando una generación que no le interesa conocer profundamente a Dios. Entonces, vamos
A continuar, ya esto como les dije, ya lo habíamos visto las semanas anteriores. Punto número 3, los cristianos deberíamos usar nuestras mentes e intelecto para la gloria de Dios. Nosotros somos o fuimos creados para la gloria de Dios, así que absolutamente todo debería ser para la honra y la gloria de Dios. El apóstol Pablo dice que los cristianos deben llevar cautivo todo pensamiento a Cristo, que lo leímos en la diapositiva anterior. Y en Mateo 22:37, Jesús le dijo este gran mandamiento: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Parte del discipulado normal de un cristiano al seguir a Jesús debería ser amar a Dios con su mente. No es una fe ciega, no es una fe tonta, no es una fe que no tiene argumentos, no, es una fe que tiene argumentos y argumentos muy buenos. Es decir, nosotros debemos usar el intelecto, la mente en el evangelismo, en el discipulado y en la apologética. Y es interesante, entre más nos vamos sumergiendo en la palabra de Dios, las respuestas van saliendo. No es que uno tiene que hacer como hacía en el colegio, un cuestionario, ahí sacar 20 o 50 preguntas y empezar a memorizarse. Si me preguntan esto, respondo esto. Si me preguntan esto, respondo lo otro. Cuando uno se empieza a empapar del conocimiento de Dios, de su palabra, y se empieza a sumergir en la lectura y el estudio serio de la palabra de Dios, muchas de estas doctrinas, muchas de estas filosofías, muchos de estos pensamientos chocan. Ya uno dice, mira, eso no está de acuerdo a la palabra de Dios. Pero si nosotros no tenemos un acercamiento a la palabra de Dios, ¿se acuerdan como lo que dice allá en el Salmo 19? Que dice que la palabra de Dios es dulce y más dulce que la miel que destila del panal. Bueno, si nosotros logramos amar la palabra de Dios y sumergirnos y leerla y meditarla y memorizarla, no sería difícil ser buenos apologetas. El problema es que muchas veces no nos gusta sacar el tiempo porque hay que quitar tiempo de nuestro sueño, de nuestro ocio, de las redes sociales y de muchos otros lugares, de compartir con personas y al quitarnos ese tiempo nosotros decíamos, ay, pero es que es muy poquito el tiempo que tengo y no quiero dedicarle tanto tiempo a Dios. Por eso es que muchas veces nosotros dudamos y muchas veces inclusive hasta nos mueven de la fe. Es un mandamiento de Dios: amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma, perdón, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Entonces necesitamos conocer a Dios no solamente de corazón, sino también con intelecto. Una de las características de la iglesia contemporánea es que es una iglesia que no evangeliza y no defiende la apología o la doctrina. Dolorosamente estamos viviendo en una etapa, en un periodo, cuando hemos hecho estudios del mensaje de las 7 iglesias allá en Apocalipsis capítulo 2 y 3, se habla acerca de la última iglesia, donde eh, es, presenta las características de la iglesia contemporánea. Una iglesia que no tiene un brillo, no tiene temor, no tiene amor por las almas. Y la iglesia de la Odisea en mucho se parece a las características de la iglesia actual. Y dolorosamente es una iglesia que no evangeliza. Por lo menos no como debiéramos, no como pudiéramos. Ahorita tenemos tantos medios para evangelizar. Tal vez no podemos ir ahorita en estos días o en este baño, prácticamente no hemos podido salir a tocar puertas como lo hacíamos antes, pero yo puedo hablar con mis vecinos, puedo utilizar la tecnología, meterme por WhatsApp, puedo hacer reuniones de Zoom, puedo enviar mensajes, puedo enviar figuras, puedo enviar presentaciones de PowerPoint y puedo hacer muchas cosas para que otras personas pues puedan conocer también el Evangelio. Pero dolorosamente, en general, una de las características de la iglesia contemporánea es que no quiere tomar tiempo para evangelizar. Y la otra característica, no defiende la doctrina. Cada quien puede pensar como quiera, y más ahora que hay tantas doctrinas
no cristianas en boga, como los derechos humanos y todas estas posiciones que estamos viviendo en estos días. Ay, yo no quiero hacer conflicto, mejor me quedo callado. Y ese no me quedo callado, más bien es echar un paso para atrás y permitir que ellos ganen un paso hacia adelante. ¿Por qué? Bueno, la Biblia nos manda a defender ardientemente por la doctrina. Muchas veces pensamos que eso es hacer pleito, no, mantener mi posición y decir, bueno, esta es mi posición, esa es la suya, pero que sepa que aquí hay pared, que yo no puedo creer lo que ellos me están diciendo porque la palabra de Dios me indica que hay algo que no está de acuerdo a la filosofía que ellos tienen. Cabe rescatar que históricamente, al menos en décadas recientes, esta es una de las áreas en que los creyentes hemos fallado. En esas dos, evangelizar y hacer apologética o defender la doctrina. Hay muchísimas razones para esto. El punto es que ser un discípulo de Jesús no implica que debes dejar tu cerebro en la entrada. Qué frase me encantó. Ser un discípulo de Jesús no implica dejar tu cerebro en la entrada. Eso quiere decir de que cuando nos convertimos al cristianismo no es que nos hacen un lavado de cerebro como en algunos momentos me han dicho. O nos han dicho que ya ustedes no razonan, no piensan, a ustedes se creen todo lo que les dicen. A mí me dijeron una vez, ustedes son como los hijos del pelícano, que nada más llega el pelícano mamá y vomita la comida, los pececitos, ¿verdad? Y los otros, los pichoncitos, nada más ahí abren el pico y reciben y tragan y ya. En varias oportunidades me han dicho eso. Y yo creo que tal vez en algunos momentos, en algunos puntos sí ha tenido razón. Porque el cristiano no quiere crecer, no quiere desarrollar, no quiere salir a pescar esos pescaditos por sus propios medios, sino que están atenidos a lo que enseñan los pastores, a lo que enseñan los maestros, a lo que les dicen los vecinos o los amigos, y no nos gusta sacar el tiempo para estudiar, para escudriñar la palabra de Dios. Entonces, este punto aquí, que ser discípulo no implica dejar el cerebro a la entrada, o sea, necesitamos entrar en el cristianismo completos, con toda nuestra capacidad, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma. Como cristianos no debemos de temer el procurar la verdad, ir en pos de la verdad. Cuando nosotros analizamos la iglesia primitiva y todavía los primeros años del cristianismo, esos cristianos estaban muy seguros de que decirse cristiano era casi que una sentencia de muerte o persecución, y si los agarraban los colgaban o los llevaban al Coliseo Romano a ser parte de ese circo, eh, los torturaban a su familia, eh, era algo serio, era algo serio y ellos, la gran mayoría, no negaban su fe en Jesucristo. Y no solamente que no la negaban, sino que hacían apología. No sé si en esta semana o tal vez en la próxima vamos a ver un caso o un par de casos ahí con el apóstol Pablo, que hizo defensa de la fe. Okay, entonces debemos de procurar no tener miedo de defender la verdad. Seguir a Jesús no significa que tenemos que apagar nuestro cerebro, significa entregar todo lo que somos, corazón, alma y mente, a Él. Parte de nuestra mayordomía como seguidores de Él es usar las habilidades que Dios mismo nos ha dado. Yo no tengo que utilizar algo que yo no tengo. La capacidad de razonar, Dios me la ha dado. La capacidad de pensar, Dios me la ha dado. La capacidad de poder leer la palabra de Dios y extraer el conocimiento. Bueno, sabemos de que Dios nos ha dado el Espíritu Santo como el maestro, como el guía. Entonces debemos de utilizar toda nuestra capacidad, alma, mente y corazón, para defender el amor de nuestras vidas, que es Dios, que es su palabra. No confiamos en estas facultades, o sea, no es que yo digo, oh, yo soy demasiado inteligente. No, no es que confío en mis capacidades, más bien al contrario, las sometemos a Dios. Eso es como el dibujito que teníamos ahora al inicio, una espada.
Yo puedo tener la mejor espada de todo el mundo, que tenga la dureza y el temple suficiente como para cortar cualquier otro metal, pero que tenga también la suficiente suavidad para no quebrarse ante un golpe muy severo. Y la puedo tener del peso especial, específico, hecho para mí, pero si yo no la sé usar, igual me matan. Nosotros somos instrumentos en manos de Dios. El que vale aquí es Dios. Nosotros solamente somos instrumentos. Y un apologeta, eso es lo que hace. Defender no la fe mía, sino la fe de Dios. O sea, el conocimiento de Dios. Nosotros defendemos, sí, yo creo en Dios por esto y esto y esto y esto. Yo no creo en estas filosofías o en estas posiciones por esto y esto y esto y esto. Entonces, a eso es lo que se refiere, no confiamos en estas facultades, al contrario, las sometemos a Dios y las usamos con el fin de glorificarlo. En algún momento el apóstol Pablo lo estaban acusando y estaban tratando de disminuir ahí sus capacidades intelectuales. Y él dice, bueno, si hay que presumir, vea, yo le puedo decir, y empieza a sacar la lista. Fariseo de fariseos, y yo estudié en los pies de Gamaliel, y yo hice esto, yo ayunaba, yo ofrendaba, yo daba mis diezmos, yo aquí, yo allá, y empezó a sacar todos sus legajos. Y le dice, pero todo eso lo estimaba como basura por el conocimiento de Cristo. Así que eso es lo que estamos hablando. No es que nosotros seamos los que seamos exaltados, sino que sea Dios el que sea exaltado. Nosotros solamente somos un instrumento, un eslabón dentro de esa cadena de defender el nombre de nuestro Dios, de defender el amor de nuestra vida. Vamos a correr aquí un poquitito. ¿Cómo glorificamos a Dios? ¿Cómo yo, como persona, como pastor, o ustedes como creyentes, cómo puedo glorificar yo a Dios? Por último, el propósito de estudiar apologética y las visiones o los puntos de vista del mundo no es ganar debates o parecer intelectuales, sino ganar corazones defendiendo la verdad del Evangelio y desafiando ideas falsas. Como lo hemos conversado en algunas oportunidades, nuestro objetivo no es dejar callado a alguien y decir qué rico, lo dejé desarmado, pero esa persona quedó que nunca más vuelve a escuchar a alguien presentar el Evangelio. El propósito último de estudiar apologética y las diferentes visiones o posiciones del mundo no es ganar debates o parecer intelectuales, sino ganar corazones. Que la persona diga, yo nunca lo había visto desde esa perspectiva. Yo nunca había estudiado eso. Tal vez hasta hayan leído la Biblia, pero dice, yo nunca había entendido esa parte. Así que el objetivo de todo esto no es ganar y estar orgulloso de que ganamos tales debates, sino defender la verdad. Ganar corazones defendiendo la verdad del Evangelio y desafiando ideas falsas. Qué bonito cuando alguien puede llegar con mansedumbre, con reverencia, presentar defensa, sin tener que alterarse, sin tener que gritar, sin tener que maldecir, sin tener que estar empujando a otra persona, dando mal testimonio. El objetivo de estudiar las cosmovisiones o los diferentes puntos de vista y la apologética es que tú y yo podamos involucrarnos mejor con nuestros amigos, tener un acercamiento con las personas que tienen posiciones diferentes. Eh, Tal vez algunos saben, bueno, en nuestro seminario tomamos dimos un seminario acerca del calvinismo, que es un movimiento que se ha venido metiendo cada vez más dentro de las iglesias y ha tenido un auge bastante grande en los últimos años. Y yo pues he conocido algunas de las personas que profesan esta línea de pensamiento. Y con todo esto que hemos venido hablando, algunos han llegado a mí y me han dicho, no estoy de acuerdo con lo que dijeron, con la posición, con la forma, con un montón de cosas, pero hay otros, bastantes, que sí me han dicho, wow, no había pensado en eso, no había pensado en lo otro, me interesó mucho este punto, me interesó mucho este otro punto, y las personas empiezan ahí a, a involucrarse y decir, wow, eso está muy bonito, eso está bueno, me interesa mucho seguir aprendiendo. Entonces, esa es la idea de que nosotros como apologetas nos involucremos con nuestros amigos,
con nuestros vecinos, con nuestros colegas, compañeros de trabajo, compañeros de clase, familiares, para comunicarles sabiamente la verdad, perdón, y la confiabilidad del Evangelio. Yo puedo confiar en la palabra de Dios. Yo sé que es la palabra de Dios, no es que contiene, es que es la palabra de Dios, es el mensaje de amor. Hablaba por aquí hace unos días con un hermano diciendo, es que la Biblia es una carta de amor, es una carta de amor. Yo creo que cuando nosotros estábamos en ese tiempo de noviazgo y nos enviaban cartas, a nosotros agarrábamos la carta de la novia, ¿verdad? Y la leía, y a veces traía un poquito de perfume, y uy, ay, qué rico huele. Y la leíamos y la cerrábamos ahí para que no se nos fuera el perfume. Eh, Así deberíamos nosotros de leer la palabra de Dios con un anhelo, con un fervor, con ansias de volver a leer, no importa que la haya leído ya un montón de veces, decir, yo quiero leerla porque me es más dulce que la miel, porque aprendo, porque me consuela, porque a veces me exhorta y me llama la atención, pero eso es parte también de la felicidad y del crecimiento como creyentes. Y necesitamos nosotros como cristianos eh, empaparnos de la palabra de Dios para poder llevarle eso que nosotros tenemos, lo que mencionamos arribita, ganar corazones defendiendo la verdad, que ellos no nos vean como su enemigo, sino que nos vean como aquellos que nos están enseñando la verdad. Defender de los falsos maestros es una de las razones también. Va a haber falsos maestros y cuando nosotros estudiamos las últimas cartas que están en la Biblia, leemos Primera de Pedro, Segunda de Pedro, cuando leemos Judas, habla de los falsos maestros que se van a levantar en los últimos tiempos. Necesitamos estar preparados, tener conocimiento, estar empapados con todas las cosmovisiones que van a venir a ensuciar o a tratar de ensuciar, contaminar la iglesia de Cristo. Eh, Suposiciones incorrectas. Hay muchas teorías que se dan por descarte, no es porque se prueba, sino porque no puede ser esto y no puede ser lo otro y tiene que ser el tercero. Y no necesariamente tiene que ser ese tercero. Eh, Incredulidad. Hay personas que no creen, algunos porque no quieren creer, pero algunos no creen porque no se les ha presentado la verdad. Y eso es parte de la responsabilidad que tenemos nosotros como creyentes, enseñar la verdad de Jesucristo. Es parte de nuestra responsabilidad como creyentes. Todos hablábamos ahí al inicio de que quienes deben ser apologetas, todos los creyentes, así como fuimos salvos, así como fuimos discipulados, necesitamos nosotros ser defensores de nuestra fe. Si no, ¿a quién vamos a buscar? ¿A quién vamos a contratar? Queremos ayudar a personas no cristianas a cuestionar la veracidad y la confiabilidad de algunas de sus creencias y ayudarles a reconocer la racionalidad de las creencias cristianas. Ok, vamos a desmenuzar un poquitito esto. ¿Cuál es la intención de hacer apologética? Bueno, uno, que queremos ayudar a personas no cristianas, dejémoslo hasta ahí. Normalmente las personas que van a ser, digámoslo así, más duras, que van a criticar más la fe cristiana, no son los mismos cristianos, aunque tal vez sé que hay algunos, pero las lluvias más fuertes van a ser por personas no cristianas, que han creído en filosofías, que han creído en diferentes posiciones y cuestionan la veracidad y la confiabilidad de sus creencias, o sea, de las nuestras. No, es que yo no puedo creer en un carpintero que era hijo de Dios y que vino a morir en la cruz del Calvario. Eso no tiene lógica. Bueno, ¿cómo empezamos o cómo podemos debatir? No para pelear, sino para mostrarle a él. Bueno, parte podría ser testimonialmente, como aquel ciego, ¿se acuerdan? El ciego de nacimiento que llegó a Jesucristo, iba caminando por ahí y le preguntaron los discípulos, ¿quién pecó? ¿Él o sus padres para que naciera ciego? Y Jesucristo le dijo, bueno, no, es que ni él ni sus padres, es para que Dios reciba la honra y la gloria. Bueno, hay veces, hay situaciones que parecieran que no tienen lógica, pero nos sirven para evangelizar, nos sirven para presentar el evangelio a otras personas. Entonces,
a personas no cristianas a cuestionar la veracidad y la confiabilidad de algunas de sus creencias y ayudarles a reconocer la racionalidad de las creencias cristianas. O sea, para que ellos entiendan la palabra de Dios. Nosotros podemos ser instrumentos de Dios para que otras personas puedan conocerlo. Pero para eso necesitamos estar preparados. No es sencillamente agarro y me voy. Yo me acuerdo hace muchos años, cuando estaba yo en los Scouts, íbamos a ir de campamento. Y eso se hacía, no me acuerdo si era una vez al año, dos veces al año, no me acuerdo. Y yo me acuerdo que, bueno, mi papá era persona de campo y él sabía afilar cuchillos. Y ya había que llevar un cuchillo porque había que armar la tienda y cortar tucos y amarrarlos con mecates y hacer todo ese tipo de cosas. Y yo me acuerdo que mi papá el día antes nos había ayudado o nos había, bueno, ya sabíamos afilar cuchillos, pero él se cercioró de que nuestros cuchillos tuvieran buen filo para poder cortar los pedazos de madera, los tucos de madera para poder armar las tiendas. Y me acuerdo que llegó uno de los compañeros, uno de los scouts ahí, muy contento porque acababa de comprar un cuchillo y cuando llegó con el cuchillo empezamos todos a cortar nuestras ramas y a limpiar el terreno donde íbamos a armar el campamento, pero él le daba y le daba y le daba a un tronco, ¿verdad? Y le daba y le daba y le daba y le daba y nada que cortaba. Y yo, qué raro. Ahí entre otros, ¿verdad? ¿Y qué le pasa a este? ¿Verdad? No es que uno veía que no es que le estaba dando suave, sencillamente es que compró el cuchillo y no le hizo filo. Y entonces venía con el cuchillo y no se sabía cuál lado era el que tenía filo, los dos estaban parecidos, ¿verdad? Y ya por ahí no me acuerdo si fue el que nos estaba guiando, el guía que llevaba una lima y empezó ahí a hacerle un poquitito. Y en dos toques ahí, cuando ya le hizo filo, llegó y ¡pum! Hasta que silbó el cuchillo, daba ese sonidito ahí de que había cortado la rama. Bueno, nosotros podemos ser un cuchillo sin filo o podemos ser un cuchillo bien afilado. Un cuchillo sin filo va a ser muy difícil que haga una buena apologética, que haga una buena defensa de la fe. Le preguntan, ¿y cómo fue salvo usted? Ay, yo no me acuerdo, vea, es que a mí me dijeron algo, pero ni me acuerdo qué me dijeron. Me enseñaron unos versículos, pero ni me acuerdo qué versículos eran. Va a ser difícil que una persona con ese compromiso pueda presentar apología, pueda ser un buen apologeta. Pero si es una persona que dice, wow, me acuerdo del plan de salvación, vea, yo tal vez no me acuerdo de todos los versículos, pero le voy a contar lo que me pasó a mí. Y empieza la persona a contar, vea, yo soy malo y a mí no tienen que decirme que yo era malo, que yo era pecador. Y la Biblia dice que ese acto de ser pecador me llevaba a una condenación eterna. Y ahí va la persona defendiendo su fe. Y si todavía se sabe bien el plan de salvación, puede llegar y desarrollarlo de la mejor manera. Esa es nuestra responsabilidad, ayudarles a reconocer la racionalidad de nuestras creencias. ¿Por qué yo creo lo que creo? ¿Qué bases tengo para creer lo que yo creo? Y ahí es donde muchas veces fallamos como cristianos, que no tenemos la capacidad de probar lo que nosotros creemos. Número 4. Los cristianos a lo largo de la historia han utilizado la apologética para la gloria de Dios. Qué bonito ese pasaje donde dice que todo lo que hagamos sea para la gloria de Dios. Todo. Desde la hora que me acuesto, la hora que me levanto, lo que hago en la mañana, lo que hago en la tarde, lo que hago en la noche. Que todo lo que yo haga sea para la gloria de Dios. A lo largo de la historia hay cristianos que han utilizado la apologética para la gloria de Dios. Gracias al Señor que Dios ha mantenido siempre un grupo de personas que han sido fieles. Siempre ha habido ahí un remanente fiel. Hay veces cuando estudiamos el pueblo de Israel, vemos cómo han quedado poquitos, que pareciera que ya no hay más y de un pronto a otro, de algún lado sale un grupo. Si no, pregúntale al profeta Elías, ¿verdad? Que él pensó que ya solo él quedaba y salió huyendo. Pero después Dios le mostró que no, que había muchos más. Y a lo largo de la historia
también de la iglesia, vemos cómo por el exterminio, por las persecuciones, las cruzadas y todo lo que se dio en la historia ahí en el oscurantismo y todo esto, las masacres que se hacían, se llegó a pensar en algunos momentos que ya los cristianos se habían extinguido, pero Dios siempre mantuvo un remanente fiel. Y ese es uno de los retos. Yo personalmente quiero ser ese remanente ahora en el siglo XXI. Yo quisiera ser un remanente que pueda presentar defensa ante las personas de lo que yo creo y por qué lo creo. La iglesia primitiva, eh, estamos hablando de la iglesia del primer siglo, desde que Jesucristo fundó la iglesia por ahí del año 30. No me voy a poner a pelear si fue cuando hizo su primer milagro que convirtió el agua en vino, o fue cuando estaba en la cruz del Calvario, o fue en Hechos cuando el Espíritu Santo llenó la casa y la iglesia recibió el poder. Pero digamos que en el año 30, 33 fue fundada la iglesia. En todo ese primer siglo fue un momento de apologética pura. Ellos defendían con sus vidas lo que ellos creían. Dice, el libro de Hechos contiene una descripción de la apologética de Pablo, quien discutía en la sinagoga con los judíos piadosos, en las plazas, cada día con los que concurrían, así como en el Areópago, ahí en Hechos capítulo 17, que de hecho es uno de los pasajes que vamos a estudiar un poquito más adelante. Pero dice que Pablo discutía en la sinagoga de los judíos y piadosos y en las plazas cada día. Él defendía su posición. Y cuando nosotros estudiamos la vida de Pablo, vemos cómo él era un perseguidor de la iglesia y luego él llegó a ser perseguido y luego llegó a ser este, uno de los mayores testigos del amor de Dios en su vida. Entonces, es parte de nuestra responsabilidad eh, seguir siendo testigo. El apóstol Pablo emplea, vamos a buscar ahora un par de textos. El apóstol Pablo emplea el término apología en su discurso ante Félix y Agripa, cuando dice, haré mi defensa. Y vamos a leer aquí en el libro de Hechos. Vamos a buscar aquí en la Biblia. En Hechos 24 hasta el 26. Es un texto bastante grande, pero vamos a leer ahí algunos de los pasajes. Eh, Al apóstol Pablo lo acusan y él apela por todo lo que le habían hecho. Entonces dice ahí capítulo 24, versículos 1 en adelante. 5 días después descendió el sumo sacerdote Ananías con algunos de los ancianos y un cierto orador llamado Tértulo, y comparecieron ante el gobernador contra Pablo. Y cuando este fue llamado, Tértulo comenzó a acusarle diciendo, como debido a ti gozamos de gran paz, y muchas cosas son bien gobernadas en el pueblo por tu prudencia, oh excelentísimo Félix, lo recibimos en todo tiempo y en todo lugar con toda gratitud. Pero por no molestarte más largamente, te ruego que nos oiga brevemente conforme a tu equidad, porque hemos hallado a este hombre, que este hombre es una plaga y promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo, y la cabecilla de la secta de los nazarenos. Intentó también profanar el templo, prendiéndole riquísimos, quisimos juzgarle conforme a nuestra ley, pero interviniendo el tribuno Licias, con gran violencia, quitó nuestras manos, mandándolo a sus acusadores a que viniesen a ti. Tú mismo, pues, al juzgarle podrás informarte de todas las cosas de que le acusamos. Y vamos a saltarnos por aquí un poquitito. Aquí en el versículo 18.
Estaba en ello cuando, no el 10, vamos a ver, ya me perdí. Sí, el 18. Ellos debieron comparecer ante ti y acusarme si contra mí tienen algo, y ahí está hablando Pablo. O digan estos mismos si hallaron en mí alguna cosa mal hecha cuando comparecí ante el concilio, a no ser que, estando entre ellos, prorrumpí en alta voz acerca de la resurrección de los muertos, soy juzgado hoy por vosotros. Y ahí usted puede continuar leyendo el capítulo 24, el capítulo 25 y el capítulo 26, y vemos cómo él hace una defensa, de una manera respetuosa, pero firme. Y no le da miedo, no le da vergüenza levantar la voz si tiene que levantarla. No le da vergüenza decir las cosas como son si tiene que decirlas. Entonces, es algo interesante, ¿verdad? Cuando él empieza a hacer su defensa. Un término similar aparece en la carta a Pablo a los filipenses mientras él defiende el Evangelio. Defender el Evangelio es probar el por qué yo creo lo que yo creo. Entonces, parte de esa responsabilidad que tenemos nosotros también como creyentes, es importante que nos empapemos, es importante que nosotros estemos dispuestos a, a pagar un precio por la fe. Vamos a ver algunas cositas ahí breves en cuanto a la historia. Muchos padres de la iglesia primitiva fueron destacados apologistas, o sea, defendieron la fe con sus propias vidas. La iglesia primitiva estuvo marcada por una época de doctrina cristiana distintiva de las creencias, distintiva de las creencias paganas. O sea, era como quien dice agua y fuego, luz y sombra, ¿verdad? Porque lo que creían muchos en sus épocas era de muchos dioses que hacían muchas cosas, pero ellos venían hablando de un solo Dios que no quería compartir su celo con otros dioses. Hablaban acerca de un Dios que se hizo hombre y los otros eran dioses que estaban allá en sus Olimpos, ¿verdad? Y había muchas cosas, y ahí fue donde tuvieron que venir muchos de los creyentes a dar fe de realmente lo que había cambiado en sus vidas. Aquí mencionamos algunas cositas, algunos datos. Dice, algunos de los notables padres de la iglesia durante los primeros siglos del cristianismo fueron Justino Mártir, Irineo y Tertuliano. De hecho, Tertuliano es conocido por escribir una apología contra los gentiles en defensa de los cristianos que vivían en el Imperio Romano. Ahí se acuerdan, bueno, que eran muy famosos los pensadores griegos, que son clásicos, ¿verdad?, de la filosofía, pero muchos que se convirtieron hicieron buena defensa de lo que ellos creían, de su fe. Vamos a observar rápidamente tres posibles razones detrás de las cuales algunos cristianos se esconden para no practicar la apologética. No sé si nos dará tiempo de estudiarlas, pero por lo menos vamos a darle una pinceladita a esta primera. Entonces, razones por las cuales muchas veces nosotros como cristianos nos escondemos para no defender nuestra fe. Número uno, algunos cristianos alegan que la apologética niega el papel de la fe porque ésta ofrece una manera de autorrazonar nuestra entrada al reino de los cielos. Esto no podría estar más lejos de la verdad. La apologética cristiana trata de explicar la veracidad de la verdad de Dios revelada en Cristo, pero Jesús es quien salva, no nuestra razón. ¿Ok? Vamos a desmenuzar un poquitito esto. Algunos cristianos alegan que la apologética es filosofía, que es empezar a discutir, empezar a pelear con otras personas que no creen lo que yo creo. Y dice por aquí, porque ofrece una manera de autorrazonar, o sea, argumentar. Y una cosa, como hablamos al principio, una cosa es argumentar de una manera de hacer pleito, de una manera de ganar una batalla o una discusión, y otra cosa es de presentar el Evangelio a alguien que nunca lo ha escuchado o a alguien que está enojado o resentido con Dios. La apologética cristiana trata de explicar la veracidad de la verdad de Dios revelada en Cristo. Hablamos de que habían dos partes ahí, dos hermanos que venían de la mano, uno es evangelizar y el otro hacer apologética.
Bueno, los vamos a ver de la mano siempre. Yo voy a defender la apologética para que las personas conozcan a Cristo. No es solamente para ganar batallas, no es solamente para ganar discusiones, pero es Jesús quien salva, no nuestra razón. Sabemos de que el Espíritu Santo es el encargado de convencer. Nuestra responsabilidad es presentar el Evangelio de la mejor manera, estando en buena comunión con Dios, preparándonos, orando, y vamos a presentarlo. La obra de convencimiento, la obra de cambiar el corazón del hombre es del Espíritu Santo. Entonces, yo me preparo, yo estudio, yo memorizo, yo me meto en la palabra de Dios para ser un instrumento afilado, para ser un instrumento de honra para Dios, pero al final el que salva es Jesucristo. A eso es lo que se refiere este punto número 1. El simple conocimiento y la lógica sin la obra activa del Espíritu Santo son suficientes, no son suficientes para salvar a una persona. Satanás tiene un simple conocimiento de Dios. Ahí me salté un no. Vamos a corregirlo de una vez. Ahí no, me salí. Espérese, vamos a compartir ahí donde estábamos otra vez, perdón. No lo puedo corregir aquí de una vez. Bueno, no son suficientes. El simple conocimiento y la lógica sin la obra activa del Espíritu Santo no son suficientes para salvar a una persona. Satanás tiene un simple conocimiento acerca de Dios, pero por supuesto, el tal no es suficiente para su propia salvación, ¿verdad? O sea que no es suficiente el tener un conocimiento. Dice también que los demonios creen y tiemblan, pero no son salvos. O sea, no es solamente tener conocimiento, sino la obra del Espíritu Santo. La fe salvadora en la persona y obra de Jesús implica más que solamente aceptar lo que la Biblia dice. Perdón, le puse una coma ahí de que no va. La fe salvadora en la persona y obra de Jesús implica más que solamente aceptar lo que la Biblia dice es cierto y creer que Dios existe. Implica confiar realmente en Dios y tener una relación con Él. Esto de confiar plenamente, se cuenta que hace muchos años, si no me equivoco, por ahí de los años 60 o 50, hubo un hombre que atravesó la cataratas, creo que fue del Niágara, y él llegó y pusieron un cable de un extremo en Estados Unidos al otro extremo en Canadá, y lo tensaron bien, y él con un carretillo le quitó la rueda, quedó solo como el aro, ¿verdad? Y entonces empezó a pasar, y ahí pasó. ¡Uy, qué bárbaro! Todo el mundo le aplaudía. ¿Ustedes creen que puede hacerlo? ¿Otra vez? Sí, sí, puede. Bueno, móntese en el carretillo. Ah, no, ya ahí sí yo no me monto. Bueno, tenían una fe aquí, pero no tenían una fe en su corazón, decir, no, o sea, sí lo pasa, pero no conmigo, o sea, yo no, y si no pasa, entonces yo no voy a creer. Muchas veces eso es lo que pasa, ¿verdad? Hay personas que conocen de Dios aquí, pero no lo han bajado al corazón, no tienen fe. La fe salvadora en la persona y obra de Jesús implica que solamente aceptar lo que la Biblia dice es cierto y creer que Dios existe. Implica confiar realmente en Dios y tener una relación con Él. Es decir, sí, Señor, yo creo que usted puede atravesar nuevamente de regreso ahí por ese perdón, la catarata del Niágara y yo voy a estar sentado ahí en el carretillo, nada más cierro los ojos y paso. Eso es confiar. Pero muchas veces nosotros decimos que confiamos, pero no nos atreveríamos a montarnos en el carretillo, así como mucha gente decía, sí, sí puede volver a pasarlo, claro, si ya lo pasó una vez puede pasar de regreso, pero ya cuando me dicen que yo tengo que estar sentado en el carretillo, ya la cosa es diferente. Entonces, a eso es lo que se refiere aquí. Una fe salvadora en la persona de Jesucristo implica más que solamente aceptar lo que la Biblia dice es cierto. Ah, sí, la Biblia dice que soy pecador. Ay, sí, no, yo sé que sí. Ah, la Biblia dice que hay que pedirle perdón a Jesucristo y pedirle que nos lave con su sangre preciosa. Ah, sí, yo lo creo.
Pero si yo no se lo pido, si yo no deposito mi fe en Jesucristo, de nada me vale. Puedo tener el conocimiento, puedo saberme los versículos, pero si no he depositado mi fe en Jesucristo, de nada me sirve. Vamos a dejarlo por aquí. Digo, ya empezamos con el punto número 2. Entonces vamos a dejarlo por aquí, vamos a tener un tiempito de oración y luego nos quedamos con el tiempo de oración acá con los hermanos de la iglesia. Vamos a orar. Papito Santo, gracias. Gracias por tu palabra, gracias porque podemos analizar un poquitito acerca de lo que es la apologética. Señor, esto es una breve introducción para tal vez despertar un poquito el hambre acerca del deseo de aprender más de ti, Señor, más de tu palabra, para que aprendamos a sumergirnos en ti, Señor, y que nos sea más fácil ser testigos de la obra que tú has hecho en nosotros. Que nos podamos enamorar cada día más de ti, cada día más de tu palabra, Señor. Gracias, papito, por este ratito que nos permites disfrutar y compartir aquí con los hermanos. Y te pedimos para que puedas llevar, Señor, la paz y la tranquilidad a cada uno de nuestros hermanos, de la familia, Señor, de las personas que se nos han ido uniendo a las transmisiones, Señor, que podamos también disfrutar tu presencia, Señor. Gracias por este ratito, gracias por tu palabra, gracias por nuestra iglesia, Señor. Ayúdanos a seguir aprendiendo cada día más de ti. En el nombre precioso de tu Hijo amado, te lo pedimos y damos las gracias. Amén. Bueno, vamos a dejar por aquí